Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibimos la bendición con los santos evangelios. Pueden tomar asiento. Querido Monseñor Guillermo, auxiliar de Lima, obispo, encargado de la responsabilidad de acompañar como pastor el proceso de nuestras familias en toda la arquidiócesis, hermanos de las comunidades de familias que han venido el día de hoy, hermanos y hermanas todos. En esta retoma que hacemos del Evangelio de Lucas, hay un momento decisivo en el capítulo 9 que diferencia el Evangelio de Lucas de los demás evangelios, aunque siempre es el mismo Jesús. Y es esta decisión que él toma de ir a Jerusalén. Este corte en el Evangelio tiene una importancia muy grande porque Jesús ha ido caminando ya haciendo el bien, anunciando el reino, pero empieza a sentir que es preciso que se haga explícita una decisión de subir en el camino hacia Jerusalén y continuar ese camino hasta el Padre. Es decir, la opción definitiva de vivir de acuerdo a lo que el Padre diga. Y con ello el interés mayor es intentar, como sus discípulos, como todos los que lo seguimos, todos los que creemos en Él, hemos también de hacer definiciones. A veces nos pasa que cuando alguien toma una decisión, nos sentimos un poco mal porque tenemos que resituarnos, ¿no? Porque, sobre todo si lo hace un papá, un hermano, o alguien que se ha equivocado, o alguien que ha acertado, nos compromete. Y por eso muchas veces no nos gusta que otros hagan decisiones porque nos implican. Sin embargo, Jesús quiere hacerlo justamente para ir logrando que en sus discípulos exista una madurez que permita sacar a luz
las cosas que todavía se traen en el camino y simultáneamente puedan irlas corrigiendo. Y por eso es un texto muy bonito, porque después de haber tomado esa decisión irreversible de ir a Jerusalén, sus discípulos van a tener que tomar distintas actitudes. Vamos a analizar esas actitudes porque nos vienen muy bien a cada uno de nosotros. Sobre todo las podemos dividir en dos. Las actitudes respecto a nuestras inquietudes propias, a nuestras maneras de ser, a nuestras ideologías, a nuestros intereses e ilusiones, y las que tienen que ver con las costumbres, especialmente algo tan importante como la familia. Qué curioso que hoy día ustedes se han reunido aquí, porque se refiere a la familia después en la segunda parte de Jesús. En el primer caso, los discípulos le van a preparar el camino y ellos tienen una ilusión. Él va a Jerusalén, en cierto modo es el hijo de David, lo han escuchado, sienten como que él va a cambiar las cosas en Jerusalén. Es más, sabemos por el capítulo 22 del Evangelio de Lucas que algunos discípulos agarraron armas, agarraron espadas, porque pensaban que Jesús iba a asaltar, a hacer una especie de revolución en Jerusalén. Pero no se trataba para nada de una revolución armada, sino de una conversión, que es lo que la Iglesia siempre predica y sobre todo en las situaciones difíciles. E Israel en su época y en su momento vivía justamente una situación sumamente grave de conflictos, de tensiones, en gran parte ocasionadas por el Imperio Romano y también por los sacerdotes de Israel que se hicieron cómplices del Imperio Romano e hicieron una religión malsana a espaldas de las necesidades de la gente, sin misericordia y completamente ligados a cuestiones de dinero y de poder. ¿Qué sucede con los discípulos? Tenían una enorme ilusión. Eso que decimos los peruanos, las locas ilusiones me sacaron de mi pueblo. Y en esas locas ilusiones una de las cosas es que se la tienen con todos aquellos que puedan de alguna manera discrepar con Jesús. En efecto, antes del capítulo 9 hay un pasaje en el que le dicen a Jesús, hemos visto a uno predicando en tu nombre y se lo hemos negado. Y el Señor les dice, el que no está contra mí está conmigo, así que déjenlo tranquilo. Porque se habían vuelto sectarios en muy poco tiempo. Como Jesús fascinaba realmente por la grandeza de su amor, su estilo, su forma, ¿no? Esa suscitación que una buena persona, y una persona que sabe dónde va, nos suscita una fascinación. Pero el Señor también empieza a decir, no se trata de solamente fascinaciones. Y entonces cuando hay alguien que se opone, que en este caso son los samaritanos, porque los samaritanos eran quizás muchos de ellos amigos de Jesús. Tenemos muchos ejemplos de que los samaritanos, inclusive Jesús los valora mucho. Pero ¿qué pasa? Dicen que va a Jerusalén y como los samaritanos tenían un lío con Jerusalén de siglos, porque Jerusalén había desatado una especie de desprecio por los samaritanos, porque se les consideraba, gente del norte que había sido invadida y mezclada, los consideraban algo así como judíos de segunda clase y los despreciaban, ¿no? Como sucede muchas veces en los pueblos, ¿no? Las provincias se la tienen con la capital por eso, porque los despreciamos muchas veces, ¿no? Chusma, chusma decimos. Y esas costumbres se han ido arraigando enormemente. Y aquí entonces el grupo de los samaritanos no lo quiere recibir a Jesús. Lo interesante es la reacción de Santiago y Juan. De Santiago me lo explico porque Santiago era de carácter violento. Pero Juan, el discípulo amado, Juan el bueno, le dice al Señor, Señor, ¿quieres que traigamos fuego del cielo para que los parta y los acabe? Entonces miran ustedes un discípulo que está siguiendo al Señor, que el Señor acaba de decir que va definitivamente a Jerusalén, y entonces que se encandila diciendo, entonces aquí tenemos, ¿no?, al revolucionario que va a hacer y la va a armar. Y entonces de una vez contra todos los que estén hay que mandarle fuego del cielo. Es como decir, Señor, ¿quieres que lo parte un rayo? Eso es.
Esto les digo esto, ¿por qué? Porque nosotros todos tenemos ilusiones y las consecuencias de las ilusiones es el olvido del sentido de las cosas. Y estamos en un momento histórico de la humanidad en que además no es cualquier cosa. Quizás en la época de Jesús pasaba lo mismo. Se estaba acabando una época y ahora se está acabando el tiempo moderno. Está terminando el tiempo que comenzó con Descartes, ¿no? Y está terminando con la ultratecnología, en donde ya no sabemos qué vamos a hacer con todo eso. Hemos perdido el norte. Y empieza la crisis económica por el desarrollo tecnológico que no da trabajo. La gente se desespera. Estamos a puertas de una hambruna, no solo por el paro de mañana, sino porque está escaseando los alimentos, los fertilizantes y el propio territorio de cultivo está siendo infecundo. Vamos a una sequía generalizada y vamos a ver cómo salimos de esta. ¿Qué dice el Papa Francisco? Lo mismo que Jesús. El Papa Francisco ha tomado libremente la decisión de ir hacia la sinodalidad y hacia un mundo nuevo, basado en el reino de Dios. Y ese camino seguro, firme, que es a través de la sinodalidad, que significa sínodo, significa odos, es odos, odo, sínodo, significa camino, y sin significa juntos. El Papa está decidido a que la humanidad, que está desesperada y peleándose los unos con los otros, como dice hoy día en la carta de Pablo, mordiéndose y comiéndose unos a otros, eso se puede revertir con solidaridad y fraternidad. Por eso he escrito la Fratelli Tutti. Y el Papa ha decidido emprender con la Iglesia el camino sinodal para ser ejemplo y ayuda al mundo para convertirse y no entrar en el caos y destruirnos todos. Y eso implica una firmeza muy grande por parte de Jesús y también del Santo Padre. Requiere también la firmeza nuestra, pero no la locura, sino la inteligencia profunda, la intuición del sentido para arreglar las cosas. Porque es muy fácil con las ilusiones creer que todo se soluciona. Cuando las cosas son complejas y hay que ir poco a poco, armando y desarmando, poniéndose de acuerdo, discutir y aclarar. Y por eso el Sínodo de la Sinodalidad tendrá esa visión para el próximo tiempo en Roma, en octubre del próximo año. Pero que es todo un camino larguísimo que se ha hecho mundialmente para consultar a todos. Nosotros comenzamos hace 3 años con la consulta que hicimos en la Asamblea Sinodal de Lima. Pero tenemos que escuchar, ponernos de acuerdo, ir conformando juntos las cosas. Hay quien no cree en esto. Y los que no creen normalmente son los que se dejan ganar por sus pasiones y empiezan a insultar, agredir, decir que el Papa es así o asá, o que de una vez que renuncie. Felizmente que aclaró esta semana, ¿no? Estoy bien de la cabeza y bien del corazón, y es lo que se necesita para dirigir la Iglesia. ¿Y qué cosa es la pierna? La pierna es un clavito más de la cruz del Señor que vamos a cargar. Pero lo importante es ir juntos y unirnos, aprender a resolver los problemas. Ninguno de los que ustedes están acá cree que en la familia no existen problemas. Lo que importa es que cristianamente aprendemos a resolverlos juntos, a debatir y aclarar y a ponernos en sintonía los unos con los otros, siempre teniendo en cuenta al Señor. Esa primera actitud, hermanos, de saber ceder al Señor y no ceder ante nuestras pasiones, es lo primero que nos dice el Señor. Si eres discípulo mío, aprende a no renegar ni despreciar a los demás, aprende a no ser violento. Aprende de mí que soy humilde y manso de corazón. Por eso la Jerusalén en la que va el Señor es la Jerusalén por la cual llora. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a los pollitos. Para eso va Jesús, para reunir a las gallinas, ¿no? Y reunir a los pollitos justamente en torno a su gallina, que es Él. Y esa grandeza de corazón es la que lo marca y por eso muere en la cruz, sin bajarse de la cruz a matar a nadie. Enseña a su pueblo a desviolentarse,
a no vivir en el egoísmo, sino a abrir su corazón al otro para ver la grandeza de paz y de amor que hay. Y después vienen entonces estos tres casos, uno que toma la iniciativa, el otro que el Señor toma la iniciativa y otro que vuelve a tomar la iniciativa. El primero, ¿no?, que le dice, te seguiré a donde vayas, el Señor le dice con toda claridad que el camino va a ser duro. Y eso también va para nosotros. En el fondo es una manera de corregir a sus propios discípulos. Los zorros tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Eso qué interesante, lo estamos viendo al Santo Padre que está enfermo, con dificultades en su pierna, etcétera, pero siempre alegre y siempre tratando de seguir adelante. Es una misión. Y eso hoy día ustedes lo han dicho en su lema, ¿no es cierto? La vocación de la familia y la misión de la familia. Nosotros nos amamos y construimos familia por vocación, porque hemos sido llamados a vivir en comunidad y en familia. Y también esa es la misión de la humanidad. Tenemos la vocación de ser hermanos. Actuar según la vocación es una cosa fundamental que el Señor les recuerda, y esa vocación es siempre la suya, la del Hijo del Hombre, que viene a servir y no a ser servido. Luego viene el otro y le dice, te seguiré, pero déjame ir primero, ¿no?, a despedirme de mi familia. Y el anterior dice, déjame primero a ir a enterrar a mi padre. Cosas casi sagradas, ¿no es cierto? El despedirse, ¿no?, y el enterrar al padre. Pues el Señor nos pone un interrogante muy grande. No hay nada más grande que ser firme en el camino del servicio al Señor, y si eso implica dejar la familia, dejar padre, hermana, hermanos, eso entonces hay que hacerlo. Esa propuesta del Señor de relativizar inclusive lo más íntimo, lo más profundo, y no lo hace por destruirnos, sino porque a veces es necesario, como ha sucedido con los padres jesuitas que acaban de matar en Chihuahua, por cumplir su misión. Y su misión era muy sencilla, acoger a un herido en la iglesia, que para eso están las iglesias. Y entraron los sicarios y los asesinaron a ellos. Es muy difícil este camino, hermanos y hermanas, pero es el único camino que nos permite sellar al mundo con el amor gratuito de Dios. Es el único que permite que las épocas continúen y cambien y mejoren. Pero el camino de la ruina es andar sin norte, sin esperanza, sin decisión. O hacer la decisión en favor, evidentemente, del mal, que creemos en general la gente no lo hace implícitamente, no explícitamente, pero que se deja ganar por lo más inmediato y se olvida de lo más profundo e importante. Por eso a todos nos viene esta expresión tan linda del Señor. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no vale para el reino de Dios. Si queremos anunciar que Dios reina en el mundo, necesitamos seguir adelante con Él. Él que nos define, Él nos transforma y nos dará todos los recursos y las formas de actuar necesarias para que el reino de Dios llegue. Toda la Iglesia a nivel mundial se dispone en el camino sinodal justamente a tomar esa decisión para reformar la Iglesia y ser efectivamente luz del mundo y limpiar a la Iglesia de tantas heridas y males que todavía arrastramos y que tenemos que corregir juntos. Por eso es que el Papa no dice, decreto que la Iglesia se reforme. No, pregunto, ¿cómo debe reformarse la Iglesia según ustedes? Conversemos, debatamos, aclaremos, hagamos un discernimiento, inspirémonos en el Señor, decidamos y luego yo tomo la decisión a nombre de todos. Ese camino es muy lindo porque entonces ahora nos pregunta el Papa,
no es una moda. Así siempre debió ser la Iglesia. Solo que en ese sentido, en un momento por facilismo, se hizo todo de arriba abajo. Pues ahora es, como dice él, una pirámide invertida, de abajo arriba. Y que eso sea el camino que todos sigamos también en casa. Cuando haya algo que decidir en la casa, pregunten a los hijos, ¿qué les parece a ustedes? Quiero hacer esta decisión, vamos a comprar esto, ¿qué les parece? A ver, ¿qué puede pasar? Y así eso permite que todos crezcamos y todos seamos reconocidos como personas y aprendamos a vivir felices. Que Dios los bendiga, hermanas, familias aquí presentes, hermanos y hermanas todos de nuestra ciudad.